Hola, hoy quiero hablarte de algo que probablemente te ha estado acompañando desde que vives en otro país. Y es, por una parte, la presión de ser perfecta, de avanzar rápido, de adaptarte como si nada hubiera pasado. Y también ese miedo a equivocarte y a no dar la talla. En esta cápsula vamos a desactivar juntas esa presión que se siente y te voy a contar cómo reconocer las expectativas que estás cargando, cómo diferenciarlas de tus verdaderos deseos y por qué tu miedo puede estar diciéndote mucho más de lo que crees. Además, te voy a compartir una mirada diferente basada en la herramienta que yo uso en mis sesiones, que son los Gene Keys, para que entiendas qué hay detrás del perfeccionismo y cómo puedes empezar a soltarlo sin dejar de avanzar. Así que respira hondo porque este espacio es para quitarte peso y no para exigirte más. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué pasaría si el problema no es el miedo que sientes, sino las expectativas que estás intentando cumplir? Porque a pesar de lo que puedas creer, muchas veces el miedo no es realmente el bloqueo. El miedo simplemente te está diciendo que algo no va bien. Y es que migrar no es solo mudarte de país. Eso seguramente ya lo tienes mega asumido, ya te diste cuenta, pasado los meses, pasado los años, de que lo más sencillo que hiciste fue subirte al avión y cambiarte de lugar. Ahora el reto es reconfigurar todo lo que debías ser, todo lo que pensabas que tenías que hacer para encajar o no encajar, ¿no? Ese es donde muchas veces nos quedamos atoradas muchísimo tiempo. Y precisamente a partir de eso existe una gran presión de hacerlo todo bien, rápido y perfecto. Y justo eso es lo que quiero que empieces a desintegrar, que te des cuenta si esa presión es realmente tuya o están viniendo desde afuera. Porque estas expectativas, o sea, muchas veces claro que están nuestras propias expectativas, lo que nosotras queremos y deseamos, pero también están las expectativas externas, esos deberías que te dicen tipo, tienes que adaptarte ya, tienes que demostrar que valió la pena, tienes que avanzar más rápido, tienes que tener un mejor trabajo, tienes que tener más dinero, tienes que tener más amigos, tienes que ser feliz, tienes que estar agradecida con todo lo que te está sucediendo. Y esa es una gran presión que sentimos todo el tiempo. Y lo que yo te pregunto aquí es, ¿qué pasa si todos esos deberías no son tuyos? ¿Qué pasa si en realidad son de otras personas de tu entorno o de tu pasado, las que te están diciendo cómo deberías de vivir? Porque al final de cuentas lo que sucede con estas expectativas es que no solo te generan miedo, sino que te roban el control sobre lo que realmente quieres hacer y ser. Muchas veces pasamos el tiempo, estamos muchísimo más pendientes por cumplir y por hacer que por realmente ser. Y repito, estás más ocupada en hacer que en ser. Y justamente esto es la clave para mí de salir de toda esta maraña. Cuando tú te conectas contigo misma, empieza la magia. Y aquí, por ejemplo, por eso uso tanto los Jinkies, porque me encanta, porque es una herramienta que nos permite, que nos muestra, por ejemplo, cómo estamos configurados. Y cada una de nosotros tiene patrones y tiene ciertos dones y ciertos, sí, patrones de autosabotaje, pero también patrones que nos llevan hacia dones sí, a nuestros tesoros, ¿no? Hacia nuestro potencial. Entonces, no es que necesitamos entenderlo todo, pero sí tiene mucho sentido empezar a conectar y ver cómo es que nos estamos moviendo por el mundo y cómo es que sin querer muchas veces nos estamos autosaboteando. Entonces, por ejemplo, hay un Gene Key que nos habla específicamente de el perfeccionismo y ahí lo que estamos viendo es que hay gente que se obsesiona con hacer todo rápido y perfecto. Pero en realidad muchas veces lo que nos habla es de un miedo a no ser suficientes. Ese es realmente el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, quiero que recuerdes que no estás fallando. Simplemente puede ser que estés intentando cumplir con un estándar que ni siquiera es tuyo. O, por ejemplo, también tenemos el Jinky 9, que ese nos habla mucho sobre la entrega, de cómo aprender a soltar el control, de cómo puedes aprender a confiar
en que puedes avanzar paso a paso, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Entonces, imagínate qué libertad se siente cuando haces lo que realmente sientes que es correcto para ti, no lo que debería de ser. Y esto lo traigo mucho a colación porque realmente creo que también parte de que caigamos en estas presiones es que como es un entorno nuevo que estamos aprendiendo a configurar, aprendiéndonos a mover, muchas veces sí que necesitamos la ayuda externa que nos empiece a dirigir, pero cuando menos te das cuenta ya estás siendo guiada todo el tiempo y te desconectas de ti misma. Entonces, es lo que quiero aquí rescatar, que está bien que tengas guía, pero que no puedes dejar de ser tú y no puedes solo estar recibiendo órdenes o indicaciones, sino también tiene que salir de ti lo que quieres y no hacer. Porque al final de cuentas, si lo vemos bien, o sea, la adaptación no es un camino recto, no es de ir del punto A al punto B. Sí, o sea, esa es la meta quizás, pero el camino es curvo, tiene subidas, tiene bajadas, a veces, o sea, puedes estar en un día súper bien, 3 días mal, etcétera. O sea, no es algo recto. Inclusive yo me atrevo a decir que es más como una espiral, porque muchas veces sientes que estás volviendo al mismo lugar, pero ya no estás abajo, o sea, ya subes, pero ya lo estás viendo desde otra manera, ya tienes más conocimientos, ya tienes más experiencia. Entonces, quiero que veas que tu proceso es súper válido, aunque no sea productivo desde afuera. Aquí lo importante es que tú te preguntes qué parte de lo que estás haciendo viene realmente de ti y cuáles son exigencias desde fuera. ¿Qué parte estás cargando porque alguien más te lo dijo, porque lo viste en algún lugar y creíste que era lo que tenías que hacer? Recuerda, no estás fallando. Estás realmente viviendo un proceso súper humano, profundo, que es, en otras palabras, una mega revolcada. Y en realidad tu miedo no es tu enemigo, es simplemente una señal de alerta. Así que para ir terminando, te voy a dejar otra vez 2 preguntas importantes para ti. Una es, ¿qué expectativas estás cargando sin darte cuenta? Piénsalo, analiza, escribe, habla, lo que necesites, lo que sea para ti. Y otra también, piensa en si tu miedo es solo un aviso de que estás viviendo bajo reglas que no escribiste tú. El miedo puede estarte avisando de eso, entonces considéralo. Porque realmente no se trata de ir más rápido, sino se trata de ir hacia lo verdadero, hacia lo que te conecta contigo. Así que si esto te resonó, me encantaría que te animaras a dejar algún comentario y también que lo compartas con alguien que creas que lo necesite. Yo además te voy a dejar en la descripción un par de recursos que tengo gratuitos para que sigas explorando a tu ritmo un poco más acerca de estas expectativas. Uno es una guía para soltar las creencias que hoy te están frenando, tanto a nivel personal como en tu proceso migratorio. Y otro es una clase que tengo donde hago una breve introducción a los Gene Keys y te muestro cómo sacar tu perfil para que también determines qué tipo de arquetipo migrante tienes, porque ahí te muestro también qué patrones puedes estar presentando. Cada persona es un mundo y todos tenemos una manera diferente de lidiar con la migración. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao.